Hoy tenemos con nosotros a Daniel Sorensen, un genetista conspicuo en nuestro campo, uno de los más importantes en el campo de la genética aplicada, y al que conocemos bien por los cursos que ha estado dando sobre MCMC y la introducción de las técnicas de upsampling y técnicas relacionadas en el campo de la genética cuantitativa, particularmente en el campo bayesiano, y además también muy conocido en su época, hace unos cuantos años, por sus trabajos con Brian Kennedy, explorando aspectos distintos de los modelos mixtos, entre ellos la propuesta de estimación de tendencias genéticas que desde entonces ha vuelto tan popular. En la actualidad, Daniel es profesor de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y además de su labor de investigación conocida, tiene una importante labor docente. No solo en Aarhus, Daniel ha dado un curso de introducción a las técnicas de MCMC aplicadas a genética cuantitativa en varios países. Creo que el primero lo dio aquí en Valencia, lo ha dado varias veces en Valencia. Y quiero destacar que es Fellow de la Asociación Americana de Estadística, que es doctor en Ciencias por la Universidad de Edimburgo, y que hace unos años se le tributó un homenaje en Dinamarca al que fuimos gente de muchos países y, en fin, la mayor parte de gente que habíamos trabajado con él o conocido suyo. Es un homenaje muy sentido que luego se publicó en Acta Agricultura Escandinávica. Bienvenido, Daniel, a Crónicas Genéticas. Vamos a empezar, si te parece, con la entrevista. Yo, anecdóticamente, voy a iniciarla diciendo que nos conocemos hace casi 30 años, que nos conocimos en una Pig Breeding Round Table en Inglaterra, en una época en la que, claro, tú llamándote Sorensen, yo teniendo un nombre que tampoco es claro que sea de origen español, nos hablábamos en inglés en aquella época, hasta que descubrimos que efectivamente teníamos la misma lengua común. Y es algo que llama la atención, claro, que un señor que se llame Sorensen hable castellano perfectamente. Entonces, claro, evidentemente podía haber comentado que tu papá era danés, tu mamá francesa, aunque vos naciste en Argentina y pasaste tu primera juventud allí. Luego emigraste a Reading para hacer un Bachelor in Science, después hiciste el doctorado en Edimburgo, después te trasladaste a Estados Unidos, viviste en Canadá y finalmente en Dinamarca. Es una vida realmente llena de experiencias y que yo creo que forma también a un tipo de persona. Yo recuerdo muy bien cuando te conocí que más que tu trabajo me interesaste como persona, porque a ambos nos gustaba hablar del amor apasionado, de la pasión amorosa, y nos gustaba también tratar temas como la amistad, y nos dimos cuenta que estábamos interesados en cosas que no necesariamente tenían que ver con hacer el chancho más gordo, sino que tenían que ver con otros tipos de temas muy diferentes. Ahora quiero comentar que la hermana de Daniel, Diana Sorensen, ha estado con nosotros. Ella es catedrática en Harvard, dándonos una charla sobre la importancia de las humanidades en las técnicas. Entonces, bueno, en este sentido, pues realmente no podemos estar más de acuerdo tú y yo con tu hermana en este campo, y realmente creo que es importante el hacer notar que tienes una buena biblioteca, que recuerdo la biblioteca de tu papá, con el que yo me llevaba muy bien, una inmensa biblioteca también en casa, y que no es lo mismo haber sido criado entre libros y con intereses de tipo distinto que el haber enfocado la carrera directamente hacia la profesión. Por eso me llama la atención de que eligieras cursar ingeniero agrónomo, que no es cualquier tipo de oficio poco dirigido, de tipo genérico, no es como estudiar biología o algo así, sino que es una cosa muy concreta. ¿Qué es lo que te movió a estudiar ingeniero agrónomo? Yo me crié, como dices tú, en un ambiente donde se podía cuestionar qué estudiar, lo que no se podía cuestionar, no por un problema de prohibiciones, sino simplemente no era parte de mi ontología pensar que no iba a estudiar en la universidad. Pero a los 17, 18 años tenía muy poco claro qué es lo que yo quería estudiar. Y empecé estudiando economía, mi padre era economista, y lo dejé.
seguí estudiando 6 meses o 8 meses medicina. También lo dejé por gran pesar de mi familia. Y en un momento determinado, mis padres compraron un campo en Uruguay, un país que papá le tenía mucho cariño, que le recordaba a Dinamarca. Y entonces decidí comenzar a estudiar agronomía. Es decir, fue una cosa totalmente azarosa, con total falta de pasión por la agronomía, en realidad interés, pero en fin, fue un impulso que se justifica únicamente a través de esa circunstancia fortuita. Y me costó un trabajo tremendo terminar ese estudio porque en realidad me interesaba muy, muy poco. Y lo que me gustaba era estudiar fisiología vegetal, por ejemplo. Tenía un profesor muy, muy bueno en esa época, Alberto Soriano. E hice un par de cursos de genética que me entusiasmaron. Pero en fin, eso fue digamos, Pero para no tener ímpetu. interés en el tema, luego te fuiste a estudiar a Reading, un bachelor en Science. Claro, también lo que pasa es que mis padres en esa época, a mí me mandaron a un colegio inglés porque la idea de mis padres ha sido siempre emigrar y especialmente el deseo de mi padre era emigrar a su país de origen, que era Dinamarca, y con esa idea pensaban que era tal vez más razonable educar a sus hijos en un contexto donde puedan manejarse internacionalmente y, en fin, en Argentina en esa época estaba la opción de un colegio francés, alemán o inglés, y me dije, a mí y a mis hermanas nos mandaron a un colegio inglés. Y yo terminé con un diploma que me daba acceso a la universidad en Buenos Aires o un acceso a la universidad en Inglaterra. Y cuando terminé mis estudios en Argentina, mis padres ya estaban prácticamente haciendo las valijas, las maletas, como dicen en España, para dejar el país, y conseguí una beca para estudiar en Inglaterra, en la Universidad de Reading, como dices tú. Y estando en Inglaterra, empecé a hacer cursos relativamente más detallados en estadística. Tuve posibilidad de dedicarme un poquito más de tiempo a estudiar matemáticas e hice un curso de genética cuantitativa con un estadístico que se llama Robert Curnow, a quien tengo una deuda, con quien tengo una deuda, que fue el que más me inspiró. Daba un curso muy, muy bonito, basado en el Faulkner, pero con la perspectiva de un estadístico. Eso fue lo que te movió luego a hacer el doctorado Y entonces, en Edimburgo. me entusiasmé mucho, tuve suerte y me fue bien en el curso ese de maestría, y entonces fui a visitarlo a Hill, y en fin, con un par de cartas de recomendaciones, una de ellas de Curnow. Y, en fin, fui aceptado como lo que se llamaba en esa época Supervised Postgraduate Student en Edimburgo, donde se pasa un primeros 8 meses, 6 meses, un año, donde deciden si puedes continuar o no. Pero terminé en Edimburgo estudiando genética cuantitativa. Bueno, Edimburgo parecía una opción obvia cuando uno quería estudiar. En aquel momento estaba época, Abro, el Instituto de Genética era Animal, en fin, era un centro de referencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, el dirigirte, tengo la curiosidad, el dirigirte a Hill particularmente en lugar de Falconer, o dirigirte a Robertson, o tal, ¿fue algo elegido por ti o simplemente llegaste allá y No, te yo tocó había Hill? leído algunos de los trabajos de Hill como estudiante en Reading, y no los entendía muy bien. En esa época Hill había escrito una serie de trabajos importantes, por supuesto el tema de su tesis, vinculado con los límites de selección y el desequilibrio del ligamiento en poblaciones finitas, pero también había hecho una serie de trabajos importantes sobre diseño y estimación de experimentos genéticos. Todo era un tema que yo tenía mucha curiosidad y tenía mucho deseo de aprender, mucho deseo de aprender. Y como había un problema de edad también, Hill es 6 años mayor que yo nada más, y Falconer era un señor y Robertson aún más.
Entonces me era más sencillo. A veces lo había conocido Gil en un par de conferencias y había tenido un diálogo agradable con él. Me había invitado a una cerveza una vez y no me dejó pagar. Todo ese tipo de cosas contribuyeron a que no me fue tan difícil. Le escribí que quería hablar con él, me dijo que venga, hablé y en fin. Y empecé en Edimburgo en octubre del 76. No, bueno, pillaste Edimburgo en el mejor momento. Era un buen momento, sí, era un buen momento. Yo recuerdo, yo estuve en Abro, al final de Abro, en el año 85-86, y bueno, era un momento en el que teníamos un seminario en el Instituto de Genética, el siguiente en Abro, el siguiente sí, había una correlación, una interacción muy fuerte entre los dos centros, uno con una enorme cantidad de gente de genética aplicada y otro con la masa pensante, ¿no? La masa más importante que probablemente se haya juntado en nuestro campo en algún momento. Fue realmente un sitio apasionante. Ahora, y más Edimburgo, que era una ciudad también estupenda para cualquier estudiante, pero ¿de qué basó tu tesis doctoral? Mi tesis doctoral se basó en estudiar las consecuencias. En esa época hubo un trabajo de Bulmer, el estadístico genetista de Oxford, ya retirado, donde discutía las consecuencias de la selección en poblaciones de tamaño infinito, usando un modelo de un número infinito de genes, y mostraba que había una caída de varianza, a pesar del número infinito de genes y del número infinito de individuos. El efecto Bulmer, vamos. Que fue luego con el tiempo el efecto Bulmer, y que tomó como punto de partida un error en el maravilloso libro de Crowe y Kimura. Y, en fin, él muestra en una forma muy elegante, tal vez indirecta, pero elegante, que ese cambio de varianza, que puede ser incrementarse o disminuirse según el tipo de selección, se debe a la generación del desequilibrio de ligamiento entre los genes causales que afectan el carácter. Que fue un error, porque en el libro de Crowe y Kimura realmente lo que hacen es no considerar las covarianzas. Claro, es decir, con un número infinito de genes, sí. Con un número infinito de genes, el efecto de cada uno de ellos tiende a cero y entonces en principio no hay cambio de frecuencias génicas y por lo tanto no hay cambio de varianzas. Y Bulmer muestra que eso no es el caso. En fin, mi tesis, para contestar tu pregunta, consiste en tratar de estudiar qué es lo que pasa cuando hay un número finito de genes. Y me puse a hacer trabajos con Drosophila durante unos años, e hice un poco de simulación y un poco de álgebra. Y me pasé 3 años, más que nada 3 años y medio estudiando genética cuantitativa en una época que recuerdo con enorme gratitud porque fue muy, muy formativo, no solo desde el punto de vista científico, sino que leí muchas cosas que me han formado y que me han afectado, digamos, como individuo y como científico el resto de mi vida. Tengo un buen recuerdo de Edimburgo, siempre me gusta retornar. Pero luego a continuación decides, porque, claro, lo primero que uno piensa es decir, bueno, pues ya sé genética, ya tengo el título de ingeniero agrónomo, voy a trabajar, pero la mayor parte de gente cuando sale fuera, pues muchas veces vuelve otra vez al país de origen para ejercer su profesión con una buena titulación. En lugar de hacer esto, te fuiste a Davis, ¿no? A hacer un posgrado, a trabajar con Henderson, si recuerdo bien, en aquella época. No, en esa época, en Edimburgo en esa época no se enseñaba las ecuaciones mixtas, los modelos mixtos, y yo había aprendido mucha genética cuantitativa, pero tenía muy poco conocimiento del tema ese que me tenía estaba muy curioso. Y entonces apliqué a Cornell, a North Carolina y a California. A California apliqué ahí porque estaba Kennedy, que era un discípulo de Henderson. Yo no lo conocía a Kennedy, conocí un poco de sus trabajos. Y en un momento determinado me llamó por teléfono al instituto y me preguntó si quería aceptar la posición. Y me puse muy, muy feliz, muy contento, y ahí me fui, hice mis valijas, 2 valijas, con los mejores libros que podía llevarme y un poco de ropa, y
y aterricé en San Francisco, justo en la época que ganaba Reagan las elecciones. Estaba el avión lleno de cowboys, me sentía muy, muy incómodo entre esa compañía. Pero en fin, llegué a San Francisco y ahí me tomé el bus un par de días luego a Davis y toqué la puerta y ahí estaba Kennedy, a quien conocí. Y en fin, fue el comienzo de una relación muy linda, porque le tomé mucho afecto al hombre, fue muy gentil conmigo, él tenía enorme curiosidad por entender un poco más, conocer un poco más la genética cuantitativa. Yo tenía mucha curiosidad por conocer un poco lo que él sabía mucho mejor que yo, así que fue una relación, había una simetría muy linda, yo creo que, y fue un buen periodo. Yo creo que a Kennedy lo recordamos, los que lo conocimos, con enorme simpatía, porque era una persona enormemente agradable. Sí. Yo no sé qué recuerdo tienes tú de él. Tengo el mismo recuerdo que tuve en ese sentido, agradable, simpático, un hombre curioso. No era un hombre de grandes experiencias en las letras, digamos, pero que tenía mucha curiosidad, con mucho deseo de aprender, que escuchaba, y políticamente bastante progresista. Yo me sentía muy cómodo con él. Pero luego pasaste a Guelph, ¿no? No, lo que pasa, en ese momento estaba Henderson Henderson se había retirado de Cornell, y entonces Kennedy lo invitó a pasar una estadía en Davis. Sí. Y cuando yo llegué a Davis, Henderson empezó a dar su curso de BLAP y de componentes de varianza en Davis. Lo dio 2 veces seguidas, y yo atendí ambas. La primera vez entendí tal vez un 45-50%, la segunda el 99%. Y, en fin, yo ya tenía bastante claro lo que quería hacer con Kennedy. Y encontré mucha inspiración y aprendí muchísimo. También tomé cursos serios de estadística, matemática primero y de inferencia luego en Davis. Hice 2 o 3 buenos cursos muy buenos. Comencé por primera vez a entender algunos trabajos de Hill que no entendí mientras era alumno de él en Edimburgo. Y aprendí muchísimo en ese periodo. ¿Tuviste a Henderson de profesor? ¿Qué opinión te dio Henderson como profesor? Porque he oído hablar de casi de todo. He oído casi todas las opiniones posibles que se pueden tener sobre Henderson. A mí, técnicamente te diría que lo recuerdo como un estadista aplicado. Yo venía de Edimburgo con un estudio de la genética cuantitativo, donde conceptos sobre desequilibrio de ligamiento y teorías del límite eran parte de mi diario vivir, no eran parte de la retórica de Henderson en absoluto. Y, en fin, a él le preocupaba mucho entender qué es lo que pasaba con sus ecuaciones mixtas y sus predicciones en procesos donde había selección continua a través del tiempo. Y a mí también me interesó mucho. Yo en esa época, cuando empecé el trabajo, sabía muy poquito de verosimilitud, nada de métodos bayesianos. Y retrospectivamente me llama la atención que a Henderson le preocupase eso, porque un argumento condicional muy sencillo muestra que bajo las condiciones de normalidad, la selección no afecta a las inferencias, usando verosimilitud o el modelo mixto, dándole un enfoque bayesiano, viendo eso como una distribución posterior. Pero en fin, a mí me gustaba escucharlo, en un hombre muy apasionado, muy interesado por su tema. Contrariamente a lo que yo había vivido en Edimburgo, estaba muy canalizado hacia eso. Y existencialmente me parece que era un hombre políticamente del cual yo difería, era un hombre que calificaría de derechas, y nunca le escuché decir nada interesante que no fuera relacionado con sus ecuaciones mixtas, que me resultaba apasionante y era un buen profesor para un excelente profesor, un hombre un ego enorme, que se acentuó a través de los años, como nos pasa a todos,
y que estando sentado acá la pasaría muy bien. A todos nos gusta hablar de nosotros, imagínate, él estaría en la gloria. Oye, Daniel, después pasaste a Guelph, ¿no? Después de estar en... Pasé en Guelph porque a Kennedy le ofrecieron un trabajo en Guelph y él era canadiense. Sí, pero el que tú pasaras con Kennedy a Guelph fue también una oferta de Kennedy. Claro, continuar? nosotros estábamos trabajando bien y yo había estado en California 1 año y medio, una cosa así, y me preguntó si quería continuar mi trabajo en Guelph con él, y ahí nos fuimos Bueno, es a la curioso, costa ¿no? ¿No este. pensaste nunca en volver a Argentina? O No, en ningún momento, no. Yo siempre tuve una relación muy conflictiva con Argentina. Lo que más me une es Borges, Piazzolla y el helado dulce de leche. Y de todo lo demás casi puedo prescindir. Los recuerdos, algunos muy lindos. Pero mis padres ya habían emigrado, mi familia, la parte importante de mi familia también, una hermana en Francia, otra en Estados Unidos, así que no tenía relaciones familiares no en tenía, este sentido. no. Y luego volver a Dinamarca, claro, no habéis estado nunca en Dinamarca, ¿no? No, yo había estado en Dinamarca varias veces. Estando en Edimburgo los visitaba a mis padres 2 o 3 veces por año. Pero quiero decir que no tenías raíces en Dinamarca distintas a las No, de pequeño fui a Dinamarca a los 12 años en un viaje que hice con mi padre y mi madre por Europa, y papá tenía su familia, conocía a la familia, y mi abuela paterna me hablaba en danés, y yo pensé que que volver a Dinamarca yo iba a recuperar la lengua muy, muy rápido. Hace 30 años que estoy y aún sigo luchando con el danés. Pero en esa época creía que no, que que había que recuperarlo del olvido y que iba a poder volver a hablar danés. Pero en fin, ahora pasaremos al periodo danés. Quiero antes comentar tus primeros trabajos por los que fuiste conocido. Lo de tu tesis doctoral lo publicaste también, me imagino. Publiqué parte de eso. La parte más importante no la publiqué jamás. No, curiosamente, eso es una cosa ¿No has pensado nunca que me da un poco de vergüenza. No, ahora ya está, en fin, salpicado en algún trabajo que otro, pero nunca lo hice. ¿Qué diferencia de la época, ¿no? De la presión de las publicaciones que hoy en día... Había presión en esa época también, pero no tanto como ahora. Bien, no, te lo cuento porque las primeras publicaciones a mí me llama la atención que en tu currículum empiezas publicando un paper al año, o uno cada 2 años, luego 2 papers, luego tal, y ahora al final de tu carrera, como no saques media docena de papers anuales, parece que hayas perdido el año. Quiero decir que sí que hay una hiperprolificidad en este sentido que se va acentuando con el tiempo, cada vez publicas más. Creo que no. No tengo nunca he tenido no tuve ni la infraestructura para publicar mucho, en el sentido que no me junté mucho con estudiantes y con postdocs, no tuve equipos de trabajo, sí tuve, mis colaboraciones han sido motivadas más que nada por relaciones personales, y pasó por momentos donde no las tenía y otros donde sí, y en los momentos que sí las tenía, entonces podía publicar un poco más que cuando no las tenía. Pero, digamos, la parte de los trabajos de Kennedy se publica en un periodo 2 o 3 cosas. Sí, bueno, ahora queremos entrar en los temas estos. Me llamaba simplemente la atención de que efectivamente da la impresión de que la presión de las publicaciones vaya aumentando porque... No, lo que pasa es que vamos a volver si quieres a lo de Guelph y Davis, pero cuando llego a Dinamarca me puse a trabajar en un tema y no había ninguna presión de publicar. Y, en fin, empecé a programar, no soy particularmente buen programador, y programé el Blue para aplicarlo en cerdos, y, en fin, empecé a aprender un poco de cerdos porque yo había trabajado con moscas y con problemas un poco, desde el punto de vista de la mejora genética, esotéricos, y me entusiasmó mucho, aprendí mucho con mis colegas, pero durante un periodo no fue una cosa importante publicar. O sea que es cierto que durante un periodo no lo fue. Yo es que recuerdo también al principio de mi carrera que no había ninguna presión para publicar. Me gustaba hacerlo, pero no estaba ocupado con otras cosas. Y hoy en día es una de las cosas que más nos quejamos, de que efectivamente da la impresión de que
de que te pesen el número de papeles que vas haciendo. Bueno, vamos a empezar con el tema de tus primeras publicaciones. En Guelph empezaste a publicar ya unos temas importantes. Uno de ellos es la estimación de la tendencia genética sin población control. Un tema conflictivo sobre el que has vuelto varias veces. O sea, quiere decir que al principio, con el modelo mixto, parecía que todo tenía solución en esta vida, como con el bayesianismo, salvo la muerte y el amor no correspondido, da la impresión de que uno acaba por encontrar el método que lo resuelve todo, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento efectivamente propusiste calcular las tendencias genéticas y luego posteriormente publicaste un artículo también con Johnson o Johansson, no me acuerdo el nombre exacto, con un danés criticando lo que habías publicado anteriormente. Pero es que luego posteriormente volviste a tratar el tema de la población control, indicando que incluso cuando vayas a utilizar el modelo mixto puede ser interesante tener una población control. Entonces, en fin, ¿nos puedes contar la historia de esto? Sí, y cuál es tu opinión actual, quiero decir, porque es un tema que realmente ha sido día y vuelta, no y sabes que hoy en día... experiencias de selección, entonces ese tema está caduco. Pero el cuento, si lo digo muy corto, es que, como te dije, hice unos cursos de estadística un poco de cierto nivel, cursos de doctorado, empecé a comprender los trabajos de Hill, y en esa época, como había dicho, él había hecho una serie de publicado unos trabajos influyentes sobre análisis y diseño de experimentos de selección. Y un tema importante de esos trabajos era hacer una crítica de las estimas de la respuesta en base a la heredabilidad realizada, sin tener en cuenta la estructura de covarianza entre las observaciones, es decir, usando los métodos de mínimos cuadrados clásicos. Y para cualquier estadístico, o para Henderson o Kennedy, eso por supuesto era un disparate. Es decir, un disparate, la varianza estaba subestimada y entonces había un problema de inferencias, había demasiados resultados significativos, típicamente, cuando uno no estima la estructura de covarianzas correctamente. Y entonces, en uno de esos trabajos lo que hicimos fue establecer el vínculo entre el trabajo de Hill y la teoría mixta, es decir, usando la relación de parentesco en un modelo mixto, pero estimando los parámetros, digamos, a través de mínimos cuadrados, si quieres, pero tomando esperanzas con respecto al modelo correcto, uno puede ajustar eso y llega a las fórmulas de Hill. Es decir, lo único que estamos haciendo es simplemente tener en cuenta que en una experiencia de selección donde la estructura, tamaño, el número de padres y madres y el número de progenie se mantiene constante de generación en generación, debido al tamaño finito de la muestra, se generan cada vez más correlaciones entre los individuos que componen las muestras en generaciones sucesivas, y eso hace que 100 individuos muy emparentados tengan menos información que 100 individuos menos emparentados, lo que pasa al principio de la selección, y por lo tanto la varianza va aumentando, es lo que se llama la varianza de la deriva genética, la que llama Hill. Y mostramos en un trabajito, digamos, el vínculo entre ambas. Y con respecto a los trabajos de la estima de la tendencia genética con el modelo mixto, se escribe en un periodo de juventud y entusiasmo, y además en entusiasmo un poco contagioso, porque Kennedy, Henderson, toda esa gente estaba también muy entusiasmados con el tema, donde si el modelo es el correcto, por supuesto, y si las varianzas son conocidas, entonces las estimas de la tendencia genética se pueden obtener sin necesidad de usar una población control. Pero eso es una contrariedad, porque si se conoce la heredabilidad no hace falta, digamos, hacer una experiencia de selección. Más adelante Thompson muestra cómo esas tendencias genéticas están afectadas por el conocimiento de la heredabilidad, digamos, y yo en un esfuerzo de entender su paper hice una pequeña extensión y trabajé con ese chico sueco,
donde hice pequeñas extensiones del trabajo de Thomson, pero luego, releyendo los trabajos de Hill, noté que el tema no está completo, porque Hill, todo el trabajo de él sobre el análisis y el diseño de experiencias de selección con poblaciones control, trata al ambiente como un efecto aleatorio. Cuando tú lo tratas como un efecto fijo y usas máxima verosimilitud, el cuento cambia. Y digamos que, en fin, desde el punto de vista frecuentista, y lo mismo sucede en un contexto bayesiano, cuando no se conoce la habilidad y quieres estimar las tendencias y al mismo tiempo estimar la heredabilidad, según el diseño que uno usa, siempre es favorable usar un control. Y si no lo es el costo es mínimo. En el caso en que no se use, en que no se conozca el parámetro genético. Es decir, cuando uno quiera simultáneamente estudiar la heredabilidad, estimarla e inferir las tendencias. Entonces ese es la conclusión, como entiendo yo el problema en este momento, aparte de todo el número finito de genes y toda esa problemática. Sí, hombre, yo siempre he visto que la población control tenía la ventaja de que te da una cierta información independiente, claro, en el sentido de que si no tienes que creer que hay un modelo. Entonces, bueno, comparando la control con la seleccionada, o comparando ya, no tienes que asumir prácticamente nada. Si no, entonces independientemente de si el modelo no es el correcto, debería ayudarte más, aunque hay un problema de potencia. Evidentemente, que es difícil discernir entre un modelo u otro. Todos los datos pero inclusive si el modelo es el correcto, en la medida en que es necesario estimar la heredabilidad para luego inferir la respuesta, siempre es beneficioso usar un control. Bien, esta conclusión es interesante, porque era una de las cosas que se discutían durante este tiempo. Bueno, vamos a continuar un poco con tu historia. Pasaste a trabajar, después de trabajar en Guelph, te fuiste a Vancouver, una piscifactoría, si yo recuerdo bien. Un año nada más. Un año. Era un instituto de investigación biológica del Estado, donde se hacía más que nada investigación sobre peces, pero había otro tipo de investigación. Era un instituto de investigación biológica. Pero luego, de pronto, vuelves a Dinamarca y además te casas con una mujer danesa, lo cual ya es una opción determinante. Es decir, bueno, no termino mi periodo americano y decido volver a donde tengo la familia. ¿Fue lo de la vuelta a Dinamarca? ¿Fue porque apareció la oportunidad por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias danés? Fue porque conocí a esta mujer que fue luego mi esposa, la madre de mis hijos, Elsebeth, y la conocí en uno de los viajes a Dinamarca cuando visitaba a mis padres y me enamoré mucho de ella. Y ella vino a vivir a Vancouver. En esa época yo tenía un buen trabajo, tenía buena paga, el trabajo era, digamos, permanente, estaba cómodo. Vancouver era un lugar bonito para vivir. Pero Elsebeth tenía su hijo autista, o autístico se dice, ¿cómo se dice? Autista, en Dinamarca. Y, en fin, vino durante un tiempo a quedarse conmigo en Vancouver, pero llegó un momento que no podía estar lejos de su hijo, entonces iba a retornar y ella fue una gran embajadora, fue a la universidad y a institutos de Dinamarca a ver si me podían conseguir un trabajo. Y como yo había publicado un par de cosas con Kennedy, como dices tú, había un par de que luego fueron mis colegas, que, en fin, que dijeron, sí, me parece muy bien, en esa época había medios sin mayores restricciones. Y había una posición en el departamento para trabajar con cerdos, que no era un tema que yo conocía. Pero, en fin, ese es el motivo. Entonces dejé Vancouver y me fui a Dinamarca en 85. Bueno, y empieza una nueva época, y aquí dejamos lo de los análisis de experimentos de selección. Sí que se siguen haciendo experimentos de selección en conejos, como sabes, quiero decir, tanto en el INRA como acá. Nosotros tenemos 10 líneas en este momento por distintos caracteres,
También es verdad, una vez me preguntó Gil que por qué no utilizábamos el ratón, yo le dije que es que el conejo daba dinero, mientras que el ratón no había forma, ¿no? Pero es uno de mis temas de permanente discusión con Bill Hill cuando hablamos. Vamos a pasar a tu parte de trabajo en Dinamarca. Aquí es donde aparece la explosión del Gibbs sampling. Yo recuerdo en aquella época que hablábamos, y tú me contabas, Agustín, dentro de un año va a estar todo el mundo hablando del Gibbs sampling. Pero esto iba asociado también a la utilización de estadística bayesiana. Entonces, bueno, parece que, y a esta conversión, nadie es, vamos, digamos que en nuestro campo creo que nadie es ajeno a Daniel Gianola, ¿no? Empieza tu colaboración con Daniel Gianola, y lo que te quería preguntar es cómo surgió esta colaboración y esta entrada, porque claro, en Dinamarca no había gente que estuviera trabajando en MCMC en ese momento, o en el bayesianismo. Surge la colaboración con un señor precisamente de Estados Unidos, de donde te acababas de volver hacía poco. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió? Ese trabajo que has nombrado con Johansson consiste en puntualizar la dificultad de tener en cuenta el error de estimación en la variabilidad para inferir inferencias genéticas, que yo no sabía cómo solucionarlo desde el punto de vista frecuentista. No es de fácil solución. Yo tenía un colega en Dinamarca, un estadístico, que me introdujo al Gibbs sampling, pero hablando con Ducrot en un momento, me hizo observar que el método bayesiano tenía esto como parte, digamos, fundamental, es decir, la marginalización, y que desde un punto de vista bayesiano era muy sencillo hacer inferencias conjuntas y luego marginalizar para concentrarse en tendencias genéticas o en estimas de heredabilidad. Y entonces lo contacté a Gianola para ver si nos podía venir a Dinamarca a dar un curso sobre bayesianismo y sobre MCMC, porque yo ya había estudiado un poquito eso, pero no mucho, con este colega mío, Søren Andersen, que me introdujo al Gibbs sampling. Y Gianola en ese momento tenía un estudiante chino, Wang, que vino con él a dar el curso y que tenía toda una serie de programas, el chino, Fortran, donde se implementaba el Gibbs sampling. Y el curso de Gianola, que habrá sido en el 89, una cosa así, tuvo una importancia fundamental en mi vida, no solo porque es una persona a quien quiero mucho y con el cual he establecido una relación amistosa, amorosa, sino también porque intelectualmente ha tenido mucha influencia en mí. Y aprendí mucho con él y trabajamos durante un periodo considerable. Como tú dices, trabajamos en el libro y en fin, él ahora se dedica a estos temas sobre el cual tal vez volvamos, y yo no, así que de la parte profesional estamos un poquito más distanciados por el momento. Pero el contacto con Gianola proviene a partir de ese problema focal, que es cómo tener en cuenta la incertidumbre en la habilidad cuando yo hago inferencias sobre las tendencias genéticas, que es un tema que me preocupó, que ya no me preocupa más, pero que me preocupó durante un tiempo. No, bueno, hicisteis el libro, el famoso libro de Sørensen y Gianola, que es una enciclopedia. Yo diría que es más una enciclopedia que un libro de texto, porque creo que tiene dos figuras, nada más en todo el libro. Entonces, bueno, es una especie de punto de referencia para poder encontrar prácticamente todo lo que se sabía, al menos en ese momento, sobre cuestiones relacionadas con verosimilitud, con métodos bayesianos, con la utilización de MCMC, en términos amplios, no solo con el Gibbs sampling. Un esfuerzo hercúleo ese libro, ¿no? Sí, tardamos 5 años. Yo di un curso que empecé en Guelph en el 96, o tal vez en Valencia. En Valencia yo creo que lo empezaste, como he comentado antes. Y tenía escrito unas notas, unas chapuzadas, como dicen ustedes, y en un momento le sugerí a Gianola, ¿por qué no hacemos un libro en base a estas notas y las extendemos?
y él resultó un proyecto interesante. En fin, nos pasamos 5 años escribiendo eso. Yo creo que es un ladrillo, es pesadísimo el libro, es difícil de encontrar las cosas, y lo escribimos con ese entusiasmo de la persona sobre el cual el conocimiento no ha madurado todavía. Hay ciertos comentarios que sugieren que yo tengo una posición bayesiana que ya no tengo más. En fin, lo hicimos con mucho amor y con mucha dedicación, pero creo que es difícil de leer el libro. E inclusive hay gente que me pide las notas, y yo que le digo, no, mira, el libro es mucho mejor que las notas y tiene menos errores. No, el libro no se entiende, mándame las notas. No, pero fíjate, me llama la atención que digas que no sostienes una posición bayesiana más, cuando en realidad la posición bayesiana no solo es una cuestión de que funcionen las cosas o uno tenga... Claro, está claro que si hay que marginalizar y hay que utilizar a continuación probabilidades, pues el bayesianismo es la vía, pero en realidad una de las cosas que hemos comentado muchas veces es que si uno quiere hacer inferencia, no se trata solo de que tengas un método que funcione y que trabaje. Muchos métodos funcionan y trabajan, y yo recuerdo todavía los primeros artículos de Dennfle diciendo que el Bloop tenía una ventaja del 5% nada más sobre los métodos de comparación entre contemporáneas. Obviamente uno no gasta el Bloop por ese 5%, sino porque entiende más lo que está haciendo. Entonces, bueno, algo que hemos comentado, porque bueno, Daniel, tú y yo somos los tres amigos íntimos mutuamente, y hemos comentado los tres juntos muchas veces estas cosas. Hay una cuestión importante que me gustaría conocer tu opinión, que es sobre el tema de la modelización. Se lo pregunté también a Daniel, porque, claro, está bien el encontrar métodos prácticos que te conduzcan a algo, ¿no? Pero si yo tengo unos datos de crecimiento, yo sé que los individuos al final han crecido y al principio pues pesaban poco y luego pesan más y cosas así. No puedo tratarlos como si me los hubiera encontrado en la calle y no supiera de dónde vienen. Entonces, me gustaría saber, tú dices que has abandonado el bayesianismo, sin embargo el bayesianismo es lo más ligado posible a la modelización, a presentar unos modelos concretos. Entonces me gustaría saber tu opinión respecto a la inferencia y el porqué de ese abandono que dices que tiene respecto al bayesianismo. Claro, no quiero que me malinterpretes. Lo que he abandonado es esa pasión de cuadro de fútbol, digamos, que tuve en un momento de tal vez un poco ingenuo o tal vez de mucho entusiasmo, y que en este momento no es que haya abandonado el bayesianismo, pero que no tomo posiciones filosóficas con respecto a eso muy fuertes, y uso un método u otro no por un problema religioso, sino, en fin, un poco por humores y acceso a programas de computación y demás. En nuestro campo se suele decir que la modelización compleja implica el hiperparametrizar los modelos y que luego uno, pues bueno, discuta sobre el modelo, pero la realidad no le puede prestar el apoyo suficiente a lo que uno discute. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto nosotros trabajamos con cajas negras en donde el modelo tiene que hacerse a hachazos, o hasta qué punto puede ser uno elaborado, ¿no?, con las propuestas de inferencia que hace? Es decir, tú has trabajado en modelos tremendamente complejos, como los modelos de varianza, de modelización de la varianza del error, con una parte genética y una parte ambiental, y luego resulta que todo luego es dificilísimo de estimar y son modelos extremadamente frágiles. Claro, digamos, vamos a ver, hay distintas maneras de contestar esto. Permítame contestarte hoy de la siguiente forma. Cuando tengo una estructura de datos, me produce un gran placer intelectual tratar de recuperar algún mensaje que esté escondido ahí, y no creo que pueda recuperar ningún mensaje escondido, pero sí creo que puedo capturar algo a través de un modelo que no es evidente al ojo. Y entonces, en fin, hay ciertos modelos que son atractivos desde el punto de vista de una disciplina. Por ejemplo, puede ser en qué medida la varianza ambiental está afectada por genes, digamos.
para traer a colación un ejemplo. Creo que es una pregunta pertinente, y en la medida en que una base de datos permite dar una primera respuesta a eso, entonces me resulta interesante abordar ese problema. Y en un caso como ese, por supuesto, un método de máxima verosimilitud es computacionalmente muy difícil de implementar, inclusive usando datos faltantes, el algoritmo EM o lo que fuera, o integraciones laplacianas, y usando métodos bayesianos basados con las técnicas de Markov, de Monte Carlo, es relativamente abordable. Entonces, digamos, en ese caso voy a usar ese tipo pero de tú has sido crítico. Una cosa, igual que con las tendencias genéticas, ocurrió que de repente dijiste, bueno, pero resulta que estos modelos que estamos aplicando son muy frágiles y, por ejemplo, bueno, pues no es indiferente el que los residuos se distribuyen de forma normal o no, de repente me cambia la correlación entre los datos, claro, entre la parte genética de la varianza y la otra, y te has convertido en el principal crítico de los propios modelos que utilizabas. Sí, lo que pasa es que mi primer trabajo sobre el tema lo hice con mi colega Rasmus Rowe Petersen, que es un estadístico de Aalborg y con el cual también he aprendido mucho. E hicimos un trabajo que a mí me gusta mucho retrospectivamente, pero luego, en fin, observé, y no me acuerdo en este momento cómo fue que observé, que las inferencias bajo ese modelo son muy sensibles a la distribución condicional de los datos. Entonces, si yo hago un análisis sencillito de mínimos cuadrados y dibujo un histograma de los residuos, si los residuos son coludos de un lado o del otro, entonces un conjunto de datos de ese tipo me va a generar un modelo de varianzas heterogéneas donde la heterogeneidad es en parte afectada por los genes, va a ajustar muy bien, a pesar de que no haya ningún gen afectando la varianza, digamos, ambiental. Y entonces empezamos a hacer trabajitos sobre qué pasa con las inferencias de este modelo cuando lo usamos conjuntamente con una técnica que nos permite normalizar los datos. Y ese es el trabajo que hizo mi estudiante. Sí, claro, pero es interesante porque eso, digamos, que implica un aviso, una precaución a la gente que quiere utilizar modelos muy complejos, porque se puede encontrar con que alguna de las hipótesis que está utilizando no funciona en la práctica, lo cual, bueno, pues efectivamente, no sé si esto mismo ocurre también cuando uno está utilizando datos en genómica, y aquí vamos ya a la última parte de la entrevista, que son tus trabajos recientes. Es decir, es interesante, hoy nos has dado un seminario interesantísimo sobre las cuestiones de hasta qué punto el que efectivamente los individuos estén emparentados o no te va a afectar a la hora de cuando tengas que establecer relaciones con marcadores, el que esos marcadores estén más cerca de que sean los marcadores causales o no. En fin, te has entrado de lleno en el campo de la genómica de nuevo y parece que tus últimos trabajos tienen que ver con estos campos. Entonces, quería que nos comentaras muy brevemente, en fin, ya tienes una cierta edad, no sé si estás pensando en retirarte o no, y quería que nos comentaras efectivamente cuál es tu línea de trabajo ahora, qué quieres hacer, qué estás haciendo en estos últimos años y hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos, ¿no? Yo estoy trabajando en este momento con Luis Baronas, usando datos de mortalidad en cerdos, una colaboración que tengo desde hace tiempo y con quien disfruto mucho trabajar. O sea que estoy trabajando todavía en animal breeding, en mejora animal. Pero también he comenzado a trabajar con datos humanos. Y acá hay problemas de otra índole y me entusiasma mucho trabajar con eso. He empezado a trabajar con Gustavo de los Campos y he tenido acceso a datos de este British Cohort 58. Son datos
de individuos nacidos en Escocia, Gales e Inglaterra en 1958 en un periodo de una semana, y se ha seguido estos individuos hasta la fecha, son datos longitudinales, y en los últimos años se han tipado 3.000 de estos individuos para 1 millón de marcadores. Entonces hay toda una serie de preguntas que uno puede hacer usando estos marcadores y que traen toda una serie de problemas muy interesantes. Entonces estoy trabajando también en esa área, en problemas de qué consecuencias tiene el hecho de que las poblaciones sean estratificadas y cómo los modelos pueden tener en cuenta esa estratificación o no, y cómo afectan las inferencias. Y estamos ahora trabajando también en problemas de predicción en el contexto de cómo predecir enfermedades, es decir, si nos interesa hacer diagnósticos tempranos, en qué medida este tipo de tecnología pueden o no ser útiles. Y, en fin, hay toda una serie de problemas que me entusiasman mucho. Y como dices tú, tengo 66 años. Mi plan por el momento, todo es un pasar, pero digamos en este momento es seguir trabajando, digamos, como lo hago hasta ahora, hasta los 70 años, a menos que tenga un día una sorpresa cuando me levante y me haga cambiar de planes. Y luego tal vez seguir trabajando, pero tal vez desconectado de mi cargo, digamos, actual, trabajando como emérito. Si me dan algún lugar donde sentarme, iría de tanto en tanto a la oficina y trabajaría mucho en casa como lo sigo haciendo en estos días. Y como tema de trabajo nunca he tenido, siempre me ha costado mucho escribir cuáles son tus planes para los próximos 5 o 7 años. Lo hice por problemas administrativos, pero en general mis temas han sido un poco puntuales y un poco llevados por el entorno en el cual me manejo, inspirados por tantos colegas y amigos y circunstancias fortuitas, ¿no? Entonces, pienso seguir trabajando, espero poder seguir trabajando con Luis en estos temas y con los datos humanos y ver hasta dónde llegamos. Bueno, yo siempre recuerdo que tu director de tesis está publicando mucho más desde que se jubiló que en la época anterior. Sí. Evidentemente no implica, además es interesante porque se hace tanta insistencia en la juventud para las labores intelectuales. Se pone el ejemplo de Mozart y de Einstein y tal, en fin, no sé, también hay que poner el ejemplo de Bach y de Cervantes, que hicieron la mejor parte de su obra al final de su vida. Por lo menos, no sé, conforme me voy haciendo mayor y voy cambiando el modelo hacia los mayores. Y bueno, particularmente me parece muy interesante el que continúes produciendo y sobre todo investigando temas nuevos, porque además que seas profesor de la Universidad de Aarhus, porque antes al trabajar en un centro de investigación estabas menos ligado a la docencia probablemente, pero una de las cosas que nosotros hemos tenido muy claras es que tú eres un profesor excelente, o sea, te explicas muy bien, cosa que no necesariamente le ocurre a tu director de tesis o a otros grandes investigadores que tienen más dificultades para poder comunicar sus ideas. Entonces, bueno, yo, en fin, sigo celebrando que sigas decidiendo tomar tus vacaciones en Valencia todos los años, no solo porque nos permite el contacto, sino porque nos permite también la relación intelectual. Y no descarto el que continuemos trabajando algunos de juntos como hemos hecho en el pasado. Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí en Crónicas Genéticas y creo que en fin, lo único que puedo es desearte que sigas conservando la lucidez que te ha llevado hasta aquí y la claridad con lo que te has venido expresando hasta la fecha. Gracias. Gracias a ti, Agustín. Y antes de terminar, no quiero dejar de decir que retornar a Valencia siempre es una gran fiesta para mí, fundamentalmente por ti, porque siempre he disfrutado mucho de tu amorosa compañía y espero poder seguir haciéndolo
durante muchos años. Como dices tú, hay muchos puntos en común, muchos tácitos en común, y recorrimos problemas de literatura, de música y problemas de intelectuales, y hay toda una sensualidad que también nos ha unido y que aún está palpitando, y que es muy lindo eso. Te quiero agradecer. Creo que también esto es una iniciativa interesante. Vamos a ver cómo sale. Estoy seguro que toda la gente que le pide está contentísima, porque no hay nada que le guste más a la gente que hablar de ellas mismas. Así que seguramente será un éxito. Estoy convencido de que sí, y no es indiferente a quién invitamos.